Ser Podcast. Las navidades llegan antes este año. Oscar, que es muy listo, ha descubierto que nos sobran $4.300. Gracias, Oscar. Y he decidido que con ese dinero voy a comprar... Redoble, por favor. ¿Alguien lo adivina? ¿Unas sillas? No, una fotocopiadora. Hoy en El Rincón y la Esquina hablamos de copias. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Marta Sanz, muy buenos días. Buenos días. Manuel Delgado, muy buenos días. Buenos días. A ver, hoy os toca hablar de copias. ¿A ti, Manuel, te gusta el tema? Hombre, es un tema... Bueno, a mí me gustan todos los temas. Ya sabéis que me adapto y todos tienen su jugo. Y de las Pero sí, me gusta. Lo que ocurre es que hay que empezar por un poco definirnos acerca de qué estamos diciendo, porque claro, a mí me encantan las palabras polisémicas. Nosotros somos bastante... Observad que empleo el plural de esto. Muy pero bien. bueno, pero que en realidad somos polisémicas como los términos que estamos abordando siempre, y en este caso pues nos invitan a preguntarnos: a ver, ¿de qué vamos a hablar? De remedar, de trasladar, reproducir, imitar, transcribir, replicar, plagiar, copiar en el sentido de obtener de manera fraudulenta información en una prueba escrita presencial, o sea, un examen. O sea, a ver, ¿por dónde queréis empezar? ¿Por dónde empezamos, Marta? Bueno, yo quiero empezar con un recuerdo del colegio, porque a lo mejor también pienso que recordar es intentar copiar algo que pasó. Yo me acuerdo muy bien de que en cuarto de GB llegó a la clase del Colegio Nacional, que se llamaban así, Colegios Nacionales, Leonor Canalejas de Benidorm, que era donde yo estudiaba, una niña que venía de Bilbao, que se llamaba Mónica, que era nueva, y doña Angelita, que era la profe de cuarto de GB, que estaba casada con don Camilo, que era el otro profe de cuarto de GB, el de los chicos, todo así como muy, muy endogámico. Pues nos sentó a Mónica y a mí juntitas en el primer pupitre de la fila que estaba más cerca de la puerta. Había toda una jerarquía en la clase, en donde te sentabas primera fila, claro, segunda fila, te ponían. el centro, era complicadísimo, ¿no? Pero lo más gracioso es que desde ese momento, pues Mónica y yo fundamos una estupenda sociedad limitada. Yo le copiaba a ella todas las soluciones de los problemas esos de matemáticas, porque a ella se le daba muy bien esos problemas de el tren que sale de no sé qué y llega a no sé dónde y se junta en este punto, y todo esto lo hacía de maravilla. Entonces yo le copiaba a ella esos problemas y ella a mí me lo copiaba todo lo demás. O sea, la lengua, las sociales, las naturales, yo creo que tú ponías más, ¿eh? Pero a mí en esa sociedad tú aportabas más. A mí me daba igual, porque a mí me costaba poco, y sin embargo lo de los trenes para mí era espantoso. Y Mónica, cuando llegaba el momento trenes, se ponía sus gafitas, se arremangaba, se mordía la punta de la lengua y bordaba. O sea, es que no se equivocaba jamás con lo de los trenes. Entonces pasamos un curso fenomenal. Y luego ya como alumna de un máster que yo hice, que es el que me dio de comer una parte importante de mi vida, viví una experiencia extrañísima. En un examen de didáctica de la gramática del español como lengua extranjera, una compañera me copió el examen de cabo a rabo. ¿Tú la conocías? Sí, claro, la conocía del máster y tal, y de hecho yo se lo pasé porque estábamos en pleno examen, como éramos adultas nos dejaban solas para hacer los exámenes en el aula. Me miró con una cara de cordero degollado terrible, tal, y yo recuerdo pasarle la hoja y ella copiarlo, pero todo. Nos pusieron un sobresaliente, el subjuntivo, los usos de se, que son infernales ahí en español, sacamos eso, muy buenas notas. Y cuando pasó todo, me regaló un pañuelo de flores precioso, el pañuelo de flores más caro que yo creo que he tenido jamás en mi vida. No nos hemos vuelto a ver nunca más en la vida, y yo con esa anécdota no sé si sentirme inmoral, generosa, gilipollas, no sé muy bien cómo me siento con ese... Es muy buena anécdota. Y bueno, no sé. Tú, Manuel, tendrás mucho que contar, ¿no? Como alumno y como profesor, sobre las copias.
Hombre, como alumno, yo estudié con Xavier Sardá, que hacíamos competencias porque nos sentábamos deliberadamente uno al lado del otro y nos pasábamos deliberadamente todo el tiempo diciendo cosas del tipo, no, me estás mirando, no copies. Me estás copiando, cabrón. Aquello poniendo el brazo en medio de la mesa, ¿no? Para que no se viera. La mano en hueco, que es una técnica que todos hemos practicado. Realmente no copiábamos, pero en todo caso nos advertíamos de la posibilidad. Y en cuanto a profesor, pues claro, imagínate, claro, yo la pongo a exámenes y tendrías que verme a mí vigilando un examen. De hecho, hay un testimonio cinematográfico de La ciudad y los perros, la versión cinematográfica de la novela de Vargas Llosa, que creo que os puede dar una pálida imagen de cómo soy yo vigilando un examen. No se mueva, cadete. ¡Silencio los demás! ¿Sabe lo que hay en este papel que acaba de aterrizar en su carpeta? No, mi teniente. Las fórmulas del examen, nada menos. ¿Qué le parece? ¿Sabe quién ha hecho este regalo? No, mi teniente, no sé. Su ángel de la guarda. ¿Sabe usted quién es su ángel de la guarda? No, mi teniente. Qué lástima. Deme su examen. El ángel de la guarda tiene 20 segundos para ponerse de pie. ¡Los cadetes! Es un fragmento de La ciudad y los perros. Claro, si pones esto como ejemplo, tengo que deducir que eres un férreo e implacable profesor que vigila a los alumnos de manera severa mientras hacen los exámenes. Bueno, no, en realidad era una broma. Los vigilo de forma muy severa, pero no sometiéndolos a esta especie de tortura psicológica que es obligarles a vaciar lo que presuntamente saben y pueden recordar en un rato bajo presión. Y les pongo les pongo trabajos, digamos, ejercicios y tal. Y es un tema... ¿No les pones exámenes? Los pongo exámenes que han de hacer en su casa. Y además, no es que puedan consultar los libros, es que los han de consultar y citar la bibliografía. Lo que ocurre es que esto, que es muy simpático y tal, muy alternativo, tiene un problema creciente con el que yo, que me jubilo, me voy a encontrarme relativamente poco, pero que es un problema, que es el tema de la inteligencia artificial, que creo que cualquier docente que me esté escuchando sabe que está ahí planeando y con el que, bueno, tampoco queda claro que se puede hacer. Hombre, a ver, yo creo que lo veo, y cuando veo un examen muy bueno digo, sí, esto no me lo puedo creer, y en efecto creo que casi siempre acierta, cierto, pero seguro que me cuelan a más de un examen hecho así. Un examen de estos es un examen no presencial, sí. Pero claro, seguro que me la cuelan. Que te cuelan textos o fragmentos completamente copiados. Es que no, sí, ni siquiera es copiado. Porque la inteligencia artificial no copia. Yeah. E inventa, pero claro, en el fondo funciona, desde nuestro punto de vista, incluso legalmente, funciona como una copia, sí, como es decir, como si lo fusilaran. Es como, de hecho, es un plagio. Una de las acusaciones más graves, Marta, que te podían hacer cuando éramos niñas era el de copiona, y esa acusación, yo lo he dicho en un tono neutro, pero no es copiona, exacto, yo he dicho neutro, pero no era neutro. Esa acusación servía para lo que ocurría también fuera del colegio, ¿no? Pero copiar puede tener su lado bueno. Bueno, claro, yo no sé tú si lo hacías cuando eras pequeña, Ángels, o a lo mejor también de mayor, pero hay veces que copiamos cosas que nos parecen bonitas, que nos parecen admirables. Yo recuerdo haber imitado en algún momento la caligrafía de cierta compañera del colegio, una manera de firmar, la firma, pues te fijas en una firma que te parece bonita. Me acuerdo perfectamente de los pájaros preciosos que dibujaba una compañera mía del parvulario, Lidia, que yo era incapaz de dibujar los pájaros como Lidia, una manera de vestir en otros momentos, pero bueno, en realidad yo nunca fui muy copiona, sino más bien al contrario, y ahí coincido con lo que decía Manuel al principio, de que claro, que no es lo mismo ser copiona que copista, que pigona, que plagiaria, que aprendiza, que fan, que creyente, o que seguidora de un influencer, o seguidor de un influencer, que también podríamos meter ahí eso, pero en todas estas formas de ser y de estar en el mundo hay algo que se relaciona con la copia y con el aprendizaje. Yo creo que nos fijamos en algo, lo reproducimos, lo consideramos ejemplar, lo calcamos, lo tomamos como modelo, utilizamos paradigmas, utilizamos... el aprendizaje va siempre un poco de eso, pero hay algo que me parece muy importante, que es que incluso cuando calcamos un dibujo al trasluz de una ventana,
se nota un especial temblor de la mano. Incluso cuando estamos copiando, hay algo que revela que por ahí estás tú. Pues hacemos una pausa y les damos otra vez el teléfono. 900-100-800. Hoy estamos hablando de copias. Buscamos todo tipo de historias, copias en los exámenes. Hablamos también de falsificaciones, de suplantaciones, de imitaciones, de plagios, de copias para aprender. Incluso sus experiencias como gemelos, que no dejan de ser copias. 900-100-800. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Empecé a copiarte todo, a ver si te entendí un poco. Me metí en tus calles preferidas para ver mejor tu herida. Empecé a copiarte todo. Aquí estamos en el rincón y la esquina con Marta Sanz y con Manuel Delgado. Hoy hablando de copias en todas sus acepciones, copias fraudulentas, réplicas, imitaciones, plagios, duplicados, falsificaciones, copias en los exámenes. 900-100-800. He falsificado obra. He vendido y ganado millones de dólares. He hinchado el mercado americano con obras de Miró, Klein, Chagall, Picasso. Será verdad. Pero las denuncias, ¿cómo es que nadie me ha denunciado? Porque la gente que les vendí preferían quedarse el cuadro que no denunciarme. Porque si se quedaban el cuadro, valía millones. Si me denunciaban, el cuadro ya no valía nada. Qué bueno. Este es un fragmento del documental Oswald el falsificador de Quique Maillo, que ahonda en la vida del artista Oswald Aulesti, acusado de ser pieza clave de una de las mayores tramas internacionales de falsificación de obras de arte. Manuel, hablemos de la originalidad frente a la copia. Bueno, oye, antes de que se me olvide, yo lo que he falsificado mucho es firmas. Pero bueno, eso es otra historia de la que... Bueno, si son delitos prescritos puedes contarlo, ¿eh? Es que, claro, es lo que decir que desde que hay la firma electrónica... Sí, se te ha puesto complicado. No, hombre, a ver, no porque ahora los papeles han de entregar, digamos así, informatizados y tal, y por tanto la idea de la firma original en muchos documentos, claro, ya no se pide, pero cuando se pedía, pues esto estaría en la cárcel yo y creo que cualquier profesor universitario, porque todos los papeles y tal, los documentos y bueno, había 20 miembros de un equipo de investigación y no podías perseguir a los otros que ni siquiera estaban más o menos cerca. Pero todo el mundo ha falsificado algo, incluso hay mucha gente que se ha falsificado a sí misma. Pero bueno, el tema de la originalidad frente a la copia. Pues es que esto es una cosa muy moderna. El Renacimiento tal sería el precedente y después el romanticismo sobre todo, pero en la inmensa mayor parte de culturas, por no decir en todas, y antes del Renacimiento, la idea de originalidad no existe. Todo el mundo copiaba a todo el mundo. Y de hecho, ese arte, en buena parte, en todo el mundo, ese arte o artesanía, que la diferencia también hay que ver cuál es, era anónimo. O sea, que es una preocupación que tiene que ver con el individualismo, que tiene que ver ahora con hecho, digamos, esto de que del derecho de los derechos de autor. Pero esto es una cosa básicamente consecuencia de una forma de pensar, de vivir, de escribir, en la que en el tema de la originalidad, del esto es mío, como las tumbas, ¿no? Aquí yace, o sea, esto lo he hecho yo y por tanto me corresponde, me pertenece. Antes no era así. Los mitos, a ver, cuando uno se encuentra con un mito, por ejemplo, no puede encontrar la versión original. No existe versión original. Solamente hay copias. Pero el plagio no preocupaba antes. No. No, de verdad que hay 30.000 ejemplos. Primero, por el tema del anonimato. La mayor parte de obras literarias, pictóricas, sí son anónimas. Todo lo que llamamos esa cultura popular, que tiene pruebas de una belleza extraordinaria, estaban hechas de copias, de copias, de copias. A nadie le preocupaba el tema de la originalidad. Eso tiene que ver básicamente con el Renacimiento y con la irrupción del individualismo moderno.
Cuéntanos o háblanos, Marta, del acto de copiar en el mundo de la creación, de la literatura, de las obras plásticas. Bueno, yo creo que en el aprendizaje y en la creatividad, claro, siempre existe ese factor de copia, de emulación, de reinterpretación, de apropiación, que para mí, como muy bien acaba de comentar Manuel, no es ni mucho menos deshonesto, es inevitable, ¿no? Lo que sí que es cierto es que hay en algunos momentos de la historia del arte en los que se ha valorado más la capacidad para ajustarte a un canon, cierta capacidad imitativa. El neoclasicismo sería un ejemplo bastante evidente, y en otros momentos pues lo que se ha valorado más es la destreza de los artistas para tratar de romper con esa norma establecida, como es en el caso del romanticismo o de las vanguardias. A mí me parece que ahora, un poco en el punto medio es donde se encontraría la virtud, porque para mí es igual de absurdo creer que vas a poder inventar el huevo desde la nada, que vas a decir tú lo que no ha dicho nadie antes, y tan ingenuo es eso, tan absurdo, como la de pensar que la única manera de acercarse al arte es la de respetar las reglas, lo canónico, el deber ser de la literatura, de la música, de la pintura, porque además ese deber ser, ese canon, pues emana casi siempre de lo que llamamos la ideología dominante. Entonces, por una parte, yo creo que no podemos escapar de los textos, de los aprendizajes de la ideología dominante, pero con nuestras palabras podemos resistir o disentir. Yo sabéis que viajo mucho, que llevo el baúl de la Piquer, como me dice a veces mi amigo Isaac Rosa, y el otro día estuve en un festival de literatura maravilloso que hay en Óbidos, que es un pueblecito medieval que hay cerca de Lisboa, y allí un editor recordaba una anécdota maravillosa entre Carlos Fuentes y Buñuel. Carlos Fuentes le preguntó a Buñuel si verdaderamente él confiaba en el poder transformador del arte y de la literatura, y Buñuel dijo pues que no sabía, pero que verdaderamente si él había rodado películas como Un perro andaluz, lo había hecho para disentir. Para que no fuera solamente la voz de los poderosos, de los rancios, la voz que fuera escuchada, ¿no? Me pareció una respuesta estupenda, y entonces yo me la copio, me la apunto, la interiorizo y la hago mía. Y seguramente un día se me va a olvidar que esto yo lo aprendí en Óbidos y que en realidad es una frase de Buñuel. Eso es lo que tiene, eso es lo bueno. Y ya lo habéis mencionado, ha salido ya en la conversación el tema de los plagios. ¿Nos metemos en eso? ¿Nos metemos, Manuel, en el espinoso territorio de los plagios? Oh, sí, y en este mundo mío así académico, con todas sus miserias, eso está ahí. A ver, yo debo reconocer que creo que nada de lo que hago ni lo que digo es original. Si en antropología, claro, lo que es el trabajo de campo en relación con un contexto, eso sí que es original, pero las temáticas y los conceptos que empleas son siempre herederos de los grandes clásicos, Marx, Max Weber, Simmel, Durkheim, pero es que no inventas nada. Puedes cambiarle el nombre y lo mejor que te puede pasar es que te inventes un puto conceptos de esto y tal, y a venderlo como una moto, y de pronto decir no lugar, ya está, o sea, vives de eso, es el reino de la impostura. Mira, a mí me fue bien un libro que publiqué, incluso me dieron un premio y todo, que se llamaba El animal público, y en mi contexto lo peor que te puede pasar es tener un libro con más de una edición o dos. Eso ya es la ruina, es que te buscas la ruina. Lo digo tan en serio esto. En mi mundo, lo que cuenta básicamente es publicar en lugares en que nadie te va a leer. ¿Eso te da prestigio? Sí, pero oye, y la gente que está opositando y tal sabe perfectamente a qué me estoy refiriendo. Tú puedes publicar un libro que cambia el pensamiento de la humanidad y no te vale una mierda para prosperar en la universidad. Bueno, lo que decía es que de aquel libro alguien me dijo, no, está muy bien, pero es un ensayo. Que es lo peor que te pueden decir. ¿Por qué? Porque el principio es que copiar un libro es un plagio. Copiar 20 libros es un ensayo. Y esto funciona de esta manera. Bueno, ahora dicen transliterar y tal, pero en el fondo, de verdad, que si tú no, lo que tú escribes hoy por hoy, siempre de alguna forma u otra es un plagio. Es más, el tema que también conozco en mis colegas y cercanos, que es el autoplagio. Es cuando de pronto tú estás copiando cosas que has escrito, publicado en otro sitio, para una cosa que publicas en un segundo lugar. Este mundo es así. Ahora bien, bueno, yo, puestos a buscar ejemplos,
Bueno, he pensado en un momento memorable de esa maravilla que es Amanece, que no es poco, en que descubren que un latinoamericano que tienen allí más o menos, digamos, instalado, que como dice el cabo de la Guardia Civil, José Sata Tornil, genial, dice, y usted, en lugar de hacer lo que hacen los demás latinoamericanos, que unos días van en bicicleta y otros días huelen bien, se dedica a montar escándalos, entre otros, hacer creer que una cosa que dice que ha escrito no es suya. Vamos a escucharlo. Parece que a usted lo que le gusta precisamente son los escándalos y las extravagancias. De entrada, se casó usted con la Paddington, que había estado casada otras 3 veces cuando había muchas que no se habían casado ninguna. Y usted podía haber elegido. Después, se compró un sombrero espantoso y anduvo con él todo el invierno. Un sombrero que no nos gustaba a nadie. Lo tengo yo hablado con todo el pueblo. Y ahora, para rematar, me dicen estos amigos que ha escrito usted Luz de Agosto, la novela de Faulkner, de William Faulkner. ¿Y no podía usted haber plagiado a otro? Es que no sabe que en este pueblo es verdadera devoción lo que hay por Faulkner. Bueno, Faulkner y yo, usted sabe, al ser los dos americanos... Coño, Bruno, no seas cínico. Que tu novela es la traducción de Luz de Agosto que hizo Pedro Lecuona para la editorial Goyanarte, palabra por palabra. Lo de que te salga así como si la Luz de Agosto de Faulkner, y además exactamente igual que la traducción de Pedro Goyeneche para la editorial Goyanarte, puede ser un pelín sospechoso, ¿eh? Pero bueno, lo que sí es cierto, yo creo que es difícil escapar a las influencias, ¿no? No repetir de alguna manera aquello que admiramos, desmentir al latiguillo de que ya está todo escrito, está todo dicho, está todo inventado. Bueno, lo primero de lo que yo creo que tenemos que ser conscientes es que nosotras en el rincón y la esquina nos estamos autoplagiando y plagiando sin parar y copiándonos, y que probablemente la copia y la repetición son acciones que de la misma naturaleza, y que la gracia precisamente está en que ni siquiera cuando te autoplagias dices lo mismo que la primera, original, que la primera vez, porque ha cambiado el contexto, pueden haber cambiado un montón de cosas. De todos modos, yo estoy en una postura en la que creo que no repetir lo que son las frases hechas del deber ser cultural, buscar otros caminos, ser curiosos en la actitud artística, es fundamental, ¿no? Pero hay que tener al mismo tiempo conocimiento de los géneros para poderlos romper, ¿no? Y que creo que esto es fundamental. O sea que copiamos, pero no copiamos, y esa paradoja nos hace avanzar, y ahí se coloca, por ejemplo, el inicio del maravilloso relato de Borges. A mí es uno de los que más me gusta, que se titula Stlon Ugbar y Orbis Tertius, que es con el que se inicia Ficciones, que comienza así, dice: debo a la conjunción de un espejo y una enciclopedia el descubrimiento de Ugbar. Al final yo creo que todo el arte, incluso el conocimiento, son reflejos y deformaciones del reflejo, tensión e identificación entre el original y la copia, la representación, que en un primer momento lo que buscaba era imitar miméticamente, la mímesis de la que hablaba Aristóteles. Fíjate de qué cosas hablamos en el rincón y la esquina, de Aristóteles. ¿Qué nivel? Y cómo, es que no lo podemos evitar. Y cómo, es nuestra naturaleza escorpiónica. Y poco a poco esa mímesis pues se va haciendo más compleja, pues entre otras porque la realidad es mutante, está llena de capas, de relieves, pero tampoco podemos obviar la subjetividad, el pulso personal, aunque ojo, esa subjetividad que a veces se nos olvida también está atravesada por cuestiones como la clase. No todas las manos tiemblan de la misma manera cuando calcan el dibujo al trasluz de la ventana, y en ese temblor a veces se proyectan las desventajas, los rencores, las reivindicaciones. Pues voy a recordar el teléfono 900-100-800. Estamos esperando sus llamadas, luego hablamos con ustedes si quieren compartir sus experiencias con todo tipo de copias. 900-100-800, exámenes, plagios, imitaciones, falsificaciones, suplantaciones, que por cierto, de suplantaciones vamos a hablar a la vuelta. 900-100-800. La cadena, relojes, los zapatos, yo, everything fake. Réplica. Hoy por hoy Magazine. Réplica. Ser podcast.
Estamos aquí todos alucinando con la música que ha puesto Estamos Sebe bailando. para abrir el último tramo del Rincón y la Esquina. ¿Te gusta, Manuel? Bueno, es un poco mi línea, para que voy a engañaros. Es tu estilo. Esto es lo que escucho habitualmente. Ya me lo imaginaba. Yo soy más puncarra. ¿Más? Yo sí, esto no. Esto pues ya es muy esto moderno pues para esto mí. es un poco puncarra esto, ¿eh? Bueno, último tramo del Rincón y la Esquina con Marta Sanz y con Manuel Delgado, hablando de copias, y una de sus caras más inquietantes de las copias, Manuel, es la suplantación. Es un tema, una cosa antes de que me olvide, esto de las copias en el cine es un tema muy interesante, lo digo porque lo conecto con el tema de la suplantación y de las gemelas, los gemelos, porque otro día en Filmin veía Hermanas de Brian De Palma, que es descaradamente una copia de La ventana indiscreta, pero claro, Brian De Palma te dirá que no es una copia, es un homenaje. Claro. Digamos, la gente que hemos visto muchas películas y tal en plan salvaje, en plan a granel, tenemos siempre la impresión de que la película que estamos viendo ya la habíamos visto, porque todas son siempre una referencia, una copia, un guiño. Entonces, claro, establecer la diferencia entre homenaje y copia en cine es muy Y complicado. luego tenemos la opción remake, que los hablo en inglés para que nos entendamos todos, que soy yo. Que es una copia, exactamente. Un pensamiento que dejo como aislado, pero que me gustaría que estuviera en cuenta. En relación a que alguien alguna vez me copie a mí, cosa que puede ocurrir. Para mí, el máximo honor que creo que podría merecer, no en mi vida, sino en mi muerte, es que alguien después tuviera mis mejores ideas. Esto es lo mejor que te puede pasar. Que alguien alguna vez tenga tus mejores ideas. Que serán tuyas, pero ya no las tendrás tú. Pero las tendrá alguien. Bueno, el tema Eso este está de... bien. Venga, la suplantación. ¿Qué pasa? Que me desvío, ¿no? Sí, Siempre, pero yo muy qué bien. sé, Pero cada cual siempre es como es. Pero siempre bien desviado. Vale. Pues hombre, es un tema clásico porque en el fondo es lo mismo, es aquel que se hace pasar por, ¿no? Hay el Enemy, que es una versión cinematográfica del Hombre Duplicado, de José Saramago, Lebowski, el talento de Mr. Ripley, Plan Diabólico, una gran película con John Huston. A mí, fíjate, había pensado en ilustraciones y me había venido a la cabeza pasar alguna cosa de Jerry Lewis. Todas las películas de Jerry Lewis son sobre duplicados. La mejor, la más famosa era El profesor chiflado, que es una obra maestra. El Botones, que es otra obra maestra y que también habla de duplicados, suplantaciones. Pero... bueno, mi favorita, si me permites, es El otro señor Klein, de Joseph Losey, con Alain Delon, y después El general de la Rovere, de Roberto Rossellini, pero puestos a elegir, ni Rossellini, ni Vittorio De Sica, ni Jerry Lewis, sino, cómo no, una obra maestra que pues tenemos que invocar aquí de vez en cuando porque no es una película natural. Bueno, pero, perdón, es una película natural, no la ha hecho nadie. La firma un tal Alfred Hitchcock, pero es una película natural, nace de la nada, de un genio que no existe más que como posibilidad de un extraterrestre, que es Hitchcock, que es Vértigo. ¿Qué pasa? ¿De qué nos reímos? No, pues ahora te explico de qué me río. Cada uno es como es, que yo que sé, se me Vértigo. va la Sí, cabeza. ya lo sé, Vértigo. Estos últimos días son los primeros días felices que he pasado desde hace un año. Lo sé por qué. Porque te recuerdo a ella. Aunque tampoco eso es mucho. No, Judy. No, eres tú también. Hay algo en ti que... Te atrae, pero te asusta. Sí, me atraes. No podrías quererme. Por mí misma, tal como soy. Cuando empezamos a salir éramos muy felices, lo pasábamos muy bien. Luego te dio esa manía de la ropa. Bueno, me pondré esos malditos trajes y tú lo mandas. Si es que con eso me vas a querer. Esta era la secuencia que querías escuchar. Que solo te has saltado 2 páginas. Bueno, es igual, pero de cualquier forma esta película, o sea, en serio, no es casual que Eugenio Trías se dedicara a un libro, él era un filósofo y tal, porque es una película tan extraña, tan fascinante, tan profunda en el plano filosófico, que cuando más la miro, menos me creo que pueda ser obra de un mortal. ¿Y la banda sonora también te gusta? Bernard Herrmann. Otro, no son... en Mars Attack hay una lista, cuando de pronto tal descubren que hay una lista de gente famosa de la que en efecto dicen que en el fondo que no eran humanos, eran extraterrestres. Hitchcock tendría que estar y Bernard Herrmann también tendría que estar, no eran humanos. ¿Vamos con las suplantaciones, Marta? Bueno, vamos con las suplantaciones, aunque luego quiero retomar lo que acaba de decir. No, pues retómalo. Primero las suplantaciones, porque Venga, yo soy va. muy cuadriculada. Es que claro,
uno me descuadricula y la otra me cuadricula. Es que esto es la Entonces yo estoy ahí en medio navegando entre uno y otro. Lo de la suplantación voy a ser muy, muy breve. Hay un elemento en la suplantación que a mí es el que me parece verdaderamente morboso y terrorífico, es que hay veces se copia para que lo copiado desaparezca. En la suplantación primero hay un movimiento de admiración, de querer convertirse en la otra persona, pero al final esa admiración se convierte en odio y en ganas de matar. La imagen del doble, encontrarte con tu doble por la calle, es el anuncio de tu propia muerte. Entonces en la suplantación hay ese elemento admirativo, pero al mismo tiempo terrible, fúnebre y violento. Y respecto a lo que ha dicho Manuel, de Bernard Herrmann, de Hitchcock y todas estas cosas, pues bueno, yo podría suscribir punto por punto todo lo que ha dicho Manuel, lo reconozco punto por punto, podría haberlo dicho perfectamente yo, y de hecho creo que es mío. De hecho, y Manuel te ha copiado. Creo que es mío. Y Manuel te ha copiado. Y bueno, entonces, ¿qué queréis que os Pero diga, no, tú has copiado exactamente a Manuel, claro, porque sí. tú tenías una película. Sí, al hablar es de verdad, suplantaciones, cierto. Y has hecho como hace Manuel. Es que decir, Manuel me le has hace, copiado, le has imitado, le has lo que tú quieras. Me ha abducido. ¿Te ha abducido? No, yo creo que le has copiado directamente. Sí. Me ha invadido el cuerpo, que es de lo que íbamos a hablar. Íbamos a hablar precisamente de la invasión de los ladrones de cuerpos. ¿Ya has hablado con él? ¿Qué te parece? ¿Qué es él? Que es tu tío Ira, desde luego. No lo es. ¿En qué es diferente? No lo sé, no hay una diferencia que pueda notarse. Mira, habla, actúa y se comporta como el tío Ira. Entonces es tu tío Ira. No, no es él. Hay algo que le falta. Ha sido como un padre para mí desde que era niña. Siempre que me hablaba había una mirada especial en sus ojos. Eso ha desaparecido. No hay emoción. Ninguna. Está fingiendo. Esta era la película a la que tú me querías llevar, ¿no, Marta? Efectivamente, esa película de la que hemos hablado muchas veces y nos repetiremos y seguiremos copiándonos los unos a los otros, porque es absolutamente fantástica, porque se ve muy bien ese sentido de la réplica y como el reflejo del reflejo del reflejo, lo que es al final es una metáfora de la muerte. Y aquellos que copian en beneficio propio, Marta, porque es verdad que tus versos, tus textos, tus libros están protegidos por la ley de propiedad intelectual, que es un escudo contra la gente que se dedica a plagiar, pero también a piratear en beneficio propio. ¿Tú eso cómo lo llevas? Bueno, yo de momento, a mí nadie me lee tanto como para que ese asunto me preocupe mucho. Os conté lo que me pasó el otro día con mi padre por la calle, que fue maravilloso. Había hecho un programa yo en la estación azul, hablando de amarilla y tal, y entonces me paró un señor por la calle. ¿Es usted Marta Sanz? ¡Qué bien! Pues estupendo, me gustó mucho ese programa y voy a comprarme el poemario. Y entonces mi padre se acerca y me dice, Marta, ¿tú de qué conoces a este señor? Y entonces yo le digo, papá, es un lector. Y me dice mi padre, no jodas. Entonces yo, que estoy en esta situación todavía, pues como tú comprenderás, no me preocupa. Qué miedo, no me preocupa Manuel. demasiado. Pero vamos, pensando en esto de la cita y la propiedad intelectual, yo caigo en que desde que estoy aquí en el rincón y la esquina, yo te copio ideas a ti, Ángels, a Manuel, y no me doy cuenta. Y voy por ahí, suelto una idea y pienso, esto lo habré pensado yo, lo habrá pensado Ángels, Manuel Delgado, y realmente me importa al final un pito, porque creo que esa transferencia y esa metabolización que no pretende robar nada, a mí me parece una hermosura, y yo sé que además trato con personas generosas, que no me vais a reclamar el copyright ni nada por el estilo, pero frente a esta visión, pues también me doy cuenta de que hay que dignificar el trabajo de las gentes de la cultura y que estamos en una sociedad de mercado, y que al final, pues que los derechos de autor son el procedimiento con el que contamos para eso. Y me molesta cuando hay personas que solamente hacen la revolución robando un libro y luego pagan religiosamente a sus compañías telefónicas. O sea que por una parte tengo ahí el corazón un poco partido. Es la paradoja y el conflicto que vivimos muchas personas en muchos ámbitos de la vida. Vamos a ver qué cuentan los oyentes sobre las copias. Valentín, desde Valencia, buen día, buenos días. Hola, buen día, buenos días, Ángel. Cuéntanos, Valentín. Pues mira, yo hace muchos años, cuando estaba en el instituto, me vino un amigo que yo estaba en COU, el curso que se hace para ir a la universidad después del tercer de bachillerato, Sí. en aquel entonces.
Y él ya había repetido un curso, estaba haciendo tercero, había acabado el curso y le habían caído pues 3 asignaturas. Entonces estaba muy mal porque volvía a repetir. Él no quería seguir estudiando, pero quería acabar el bachillerato. Por aquel entonces, si suspendías 2 asignaturas, pues sí que te lo convalidaban. Entonces tenía que aprobar una como fuera en los exámenes de suficiencia, que se llamaban entonces, la recuperación. Entonces me pidió ayuda y yo le dije, pero si yo soy de letras puras y tú eres de ciencias, yo no te puedo ayudar ni en las matemáticas, ni en la física, ni que ya en el latín, sí. Así que ideamos un plan. Entonces el día del examen de latín yo me fui con él, me esperé fuera, él me tiró el examen, hizo una bola con el examen, me lo tiró por la ventana, yo me fui a la cafetería rápidamente, me puse a hacer el examen, yo no es que fuera un máquina en latín, pero bueno, me iba más o menos bien. Me tocó un texto de, creo que era recordar la guerra civil de César. Había que traducir y analizar unos párrafos y tal. Bueno, el caso es que lo hice. Y luego yo pues lo metí en una carpeta y me planté en su clase, pregunté si podía entrar, que me había dejado un libro olvidado y tal. Con la excusa de entrar a recoger el libro, pues me acerqué a su pupitre, le dejé con disimulo mi carpeta, me llevé el libro y me fui. Y luego él hizo el cambiazo. Y efectivamente consiguió aprobar y consiguió el título de bachiller. Bueno, está prescrito, ¿no? Me imagino que no habrá ninguna. Pero esto es un plan diseñado al milímetro, ¿eh? Sí, esto fue calculado. Vamos. Esto tenemos que hacer perfecto. Vamos, nada de improvisación. Nada. Valentín, muchísimas gracias. De nada. Hasta luego. Saludos, eso sí que es currárselo. Eso es currárselo y espero que le invitaran a algo a Valentín. Bueno, a ti te regaló la que te copió de ti un pañuelo. Un pañuelo precioso. Greta desde Valencia también. ¿Qué tal? Buen día, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, Greta. Bueno, yo trabajo en el Instituto Valenciano de Restauración de la Generalitat y nos dedicamos a colaborar con la policía para detectar falsificaciones de obras de arte. Entonces, pues nos llegan copias y falsificaciones. Entonces, lo que estabais hablando de que la copia, bueno, pues pensamos que en realidad es como intenta suplantar al objeto, pero la falsificación realmente al artista, porque lo que nos llega, la mayoría de falsificaciones son copias del estilo del artista, no del objeto. Ya. Y entonces lo que hacen es intentar imitar el estilo para hacerlo pasar por una obra nueva. ¿Y es fácil detectarlo? Bueno, nosotros lo hacemos científicamente. Cuando la policía no ha podido resolver consultando a los historiadores, pues nos los trae para hacer los estudios científicos. Sí. Y bueno, por ejemplo, nos llegó una que sí que era un caso de una copia exacta de un Sorolla que habían intervenido la policía en subasta porque habían consultado y les parecía falsa. Y nos la trajeron, localizamos otra exactamente igual, conseguimos que los propietarios que las tenían colgada en su salón accedieran a traérnosla y entonces lo que se descubrió era que la que salía a subasta era la falsa y la que tenían en el salón era la original. Greta, muchísimas gracias. Nada, un placer. Hasta luego. Y Juan desde Córdoba, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Cuéntanos, Juan. Pues nada, yo nací copia porque soy hermano gemelo. Vaya. Y entonces, con 16 años, nos fuimos a trabajar a Mallorca y empezamos en un hotel. Sí. Y entonces el problema que teníamos cada día era que, como éramos gemelos, todos los turistas se quedaban mirando y haciendo fotos, todo eso. Y el director dijo, bueno, aquí hay que hacer algo porque... todos los días así con este problema de una foto y no trabajáis. Entonces uno puso a uno de mañana y otro de noche. Y el problema que tenía es que yo empezaba a las 7 de la mañana y mi hermano terminaba a las 2 de la noche. Y los turistas que nos veían nos preguntaban, oiga, ¿usted cuántas horas trabaja al día? Explotación. Por la mañana a las 7, por la noche hasta las 2, ¿usted tiene que ganar mucho dinero o...? Explotación laboral. Sí, sí. Claro. Y esa es la duda que tienen los turistas. Oiga, ¿usted cuántas horas trabaja al día? Claro. Pero de 7 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Pero lo bueno es que os podíais cambiar. Que si uno un día no quería madrugar, mandaba al otro, ¿no? Sí, sí, también. Y luego también lo bueno era el tema de los ligues. Estaba por la noche y podía ligar más y yo por la mañana no. Entonces me conseguía los ligues con las extranjeras y entonces nos compartíamos. Juan, muchísimas gracias.
Venga, gracias. Hasta luego. Bueno, ¿esto ha pasado alguna vez de algún hermano que haya suplantado a su hermano gemelo en un examen, por ejemplo? A mí me ha encantado lo de Juan de los Ligues con las extranjeras porque me ha sonado como a película de Ozores y de Alfredo Landa. De Alfredo las Landa. suecas. Y luego lo que ha contado Greta de las copias y eso, la suplantación, no del objeto, claro, no del objeto, sino del estilo. Y todo lo que ha contado del Sorolla, vamos, eso tiene... Nosotros aquí que somos tan peliculeras, esto tiene una película. Nos queda, Manuel, una acepción de copia, la réplica. Oye, sí, es que no me va a dar tiempo una cosa. En primer lugar, debo decir que cada vez que pedimos perdón, queremos convencer a alguien que alguien nos ha suplantado, porque por lo que pedimos disculpas no lo hemos hecho nosotros. Oye, que tengo un conflicto porque he venido con mi nieto y lo tengo aquí, le he dicho que diría algo, preguntarle algo. Pero es tu copia. Creo que yo soy una copia suya. ¿Tu mini yo? No. Pues, ¿cómo se llama? Se llama Luca. Luca, se llama Luca. Si no, Luca me va a broncar, que le he tenido aquí una hora sentado adelante. Luca, hola. Hola. ¿Qué te ha parecido el programa? Bien. ¿Bien? ¿Tienes algo que decir? Porque lo cambiamos, ¿eh? Sí, es que como estabais hablando de las copias, ¿sí? En el colegio de antes y el de ahora, sobre todo en el de ahora, un compañero mío siempre me pide en cosas de historia que me ayude porque no sabe tal que esto, como ¿sí? por ejemplo, quién fue el dictador de Alemania, que es Hitler, ¿Y tú se lo dices? Sí, y yo se lo digo, yo le doy muchas pistas y al final lo adivina. Tipo, lleva un bigotito y cosas así. Sí, bueno, no esas cosas. Pero claro, eso está muy bien porque le va dando indicios para que él mismo lo resuelva. Pero no se lo dice. Sí, claro. No se lo dice. Lo de la réplica la réplica no va a dar tiempo, pero era la oportunidad de hacer un homenaje a Blade Runner. Pues mira, sí va a dar tiempo porque os voy a decir adiós y vamos a terminar con Blade Runner, ¿os parece? Sí. Bien. Pues adiós a los tres. Bueno, muchos besos a todos. Adiós, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. En este momento parece que volvería a llevarme la contraria, a querer lo que tú querrías, por si ahora no falla, como la piel antes de... Casi a punto de terminar el programa, una horita y pico nos queda todavía, llevamos desde las 6 de la mañana, han pasado muchas cosas. Brian Pérez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Y buenos días. Hemos contado muchas cosas hasta Hemos ahora. contado muchas cosas, hemos contado, por ejemplo, que un mal día lo puede tener cualquiera. Llevamos todo el día diciendo que igual lo teníamos nosotros, yo creo que de momento lo estamos salvando. Bien, más o menos. Bien, yo creo que bastante bien. Bueno, hemos empezado la mañana hablando de Valeria Castro. Yo la he querido traer una vez más al programa porque nosotros la hemos tenido en este programa, nos encanta cómo actúa y entonces pues es una excusa maravillosa para escuchar una vez más otra vez a Valeria Castro. A Valeria Castro. Con ella hemos abierto el programa hoy, te decía, porque se le ha acusado un poco de no haber hecho una actuación del todo al nivel de lo que se esperaba de ella. Bueno, ella es una artista mayúscula, pero hemos tenido una reflexión muy bonita para arrancar la mañana sobre cómo la crítica muchas veces, no solo en el mundo de la música, sino que te lo digan a ti y en general, cómo la crítica se convierte en ataque personal. Toda la gente que convierte la crítica y la traduce en ya ofensas o ataques personales, pues nada, desde pero esas tú deberías atalayas... saber que es el pan nuestro de cada día. No, ya lo sé, pero que
en fin. Y que el mal día lo tiene todo el mundo. A lo mejor hoy lo tenemos nosotros. Pues eso. Que no vaya a ser hoy. Que no vaya a ser hoy nuestro Bueno, mal día. por suerte no estamos hemos tenido un mal día. Vamos teniendo de momento un buen día. Un buen día. Tan buen día que a los que conviertan las críticas en ataques personales les vamos a mandar a copiar 100 veces. Las críticas no tienen que ser ataques personales. Vale, 100 veces. ¿Dónde hemos aprendido esto? Pues hasta hace unos minutos con Marta Sanz y Manuel Delgado en El Rincón y la Esquina, con los que hemos hablado de copias, desde las copias literarias al autoplagio, al copiar en el colegio de pequeños. Y Marta Sanz nos ha dejado también un momento muy bonito hablando como sobre, a veces, cómo copiamos cosas que también pueden ser bonitas. Hay veces que copiamos cosas que nos parecen bonitas, que nos parecen admirables. Yo recuerdo pues haber imitado en algún momento la caligrafía de cierta compañera del colegio, una manera de firmar, los pájaros preciosos. Firmas, caligrafías, incluso dibujos, porque los dibujos pues también pueden ser bonitos. Manera de vestir, unas gafas, cualquier cosa. Si uno se entrega al arte, pues hay que copiar el arte también, no pasa nada. Y bueno, para terminar este repaso de estos momentitos, ese pequeño momento de la mañana en el que en el mapa de sonidos buceamos pues en historias curiosas, ¿no? Como por ejemplo, ese momento en el que la afición de Panamá se presenta en el hotel de la afición de Surinam. Intentando que los futbolistas no duerman. Diciendo, mira, para que mañana nos salga el partido del todo bien, vamos a liárosla un poco en el hotel de concentración. Aficionados de Panamá. Panamá jugaba contra Surinam. Y entonces los aficionados de Panamá se fueron al hotel donde estaban concentrados los jugadores de Surinam y intentaban impedir que durmieran. Con la música debajo de los balcones donde estaban los jugadores de Surinam. Pero es que no conocían a los surinameses. A los surinameses. ¿Qué hicieron? Con música, con altavoces, con bengalas. Bueno, fueron allí a montar la fiesta. ¿Qué pasó? Que los surinameses bajaron a bailar con ellos. Se sumaron a la fiesta. Y yo creo que esta es un modo de ver las cosas, un modus vivendi que nos tenemos que aplicar para todas las semanas. Ser surinamés. Ser surinamés o surinamesa. O surinamesa. Venga, y a partir de ahora, ¿qué? Que está Nausle por aquí ya corriendo. Bueno, a Nausle ya preparada con el pretérito pluscuamperfecto, con un fenómeno editorial que es que pues a mi generación le llegó de lleno porque hasta en más de 20 idiomas, en más de 11 países, Fray Perico y su borrico, un fenómeno editorial al que vamos a viajar en el pretérito pluscuamperfecto, y el arquitecto Javier Peña Ibáñez, que va a ser el protagonista de nuestra charla, con el que vamos a hablar de espacios públicos, de ciudad, de arquitectura, una conversación pues súper interesante. Pues no se lo pierdan, que es lo que viene a partir de ahora. Hasta luego. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer, pero lo más importante y serio fue pasarlo bien. Escurrí los corazones. Volvemos a viajar en el tiempo para recordar cómo éramos y entender cómo somos. Así que nos disponemos a conjugar el pretérito pluscuamperfecto para saber cómo se creó, quién lo hizo y en qué medida nos marcó un objeto, una noticia, un personaje, una canción. Ana Usleola. Hola, Ángels. Y hoy me traéis un recorte de periódico, así como una viñeta. Sí, ya sé que no es el mejor material para trasladar por la radio. En la viñeta salen 3 asnos que dicen tantas leyes educativas y al final los que conseguimos que se lea en España somos los burros. Sí, porque uno es Platero, otro el burro de Sancho Panza y el tercero el burro de Fray Perico. Esta es una viñeta que dibujaron Irígoras y Pachi en el diario El Mundo. Para agradecer su obra al autor del que es uno de los libros más relevantes de la literatura infantil en nuestro país, Fray Perico y su borrico. Estaba Fray Nicanor, el superior, barriendo la iglesia, cuando llegó un hombre rústico, gordo y colorado. Y comenzamos este pretérito pluscuamperfecto por la primera persona del plural, nosotros. Nosotros en pequeñito. Te voy a enseñar todos los libros que tengo de cuando era pequeña. La sombra del gato y otros relatos de terror. Manolito Gafotas, por supuesto. Mirad cuantísimo leí este. O sea, el cáliz de fuego me encanta. Recordamos las lecturas y los libros de nuestra infancia, que cambian depende de la década. El Club de los 5, Elige tu propia aventura, Celia, el pequeño Nicolás, La historia interminable. En los bajos de la Biblioteca Nacional de Madrid se ha abierto una exposición de libros infantiles organizada por los servicios de lecturas de las mujeres de Acción Católica. Entre los ejemplares más interesantes figuran ediciones de los cuentos de Fabiola, la madrileña que ha pasado a ser reina de los belgas. Según el INE, en 1960 el 15,2% de la población era analfabeta. En 1981 bajó al 7%.
La acertada disposición de las dependencias que integran este centro logra crear un ambiente donde la infancia amiga de la lectura se siente a gusto. Hasta que se instauraron las bibliotecas públicas infantiles, las bibliotecas escolares y creció la oferta editorial, el acceso a los libros era más un privilegio que un derecho. Os voy a contar un cuento, pero un cuento que me he inventado yo para vosotros. Y aunque desde mediados de los años 60 empiezan a aparecer las primeras colecciones infantiles modernas, como Noguer, la colección Alborada de Destino, las aventuras juveniles de la editorial Molino, fue la colección del Barco de Vapor en 1978 la que provocó un gran cambio. Marinela Terzi es editora y autora. Casi siempre eran libros encuadernados en cartoné de autores extranjeros, muchos alemanes traducidos al español. Esto lo que hizo es que la literatura entrara masivamente y sobre todo en los colegios, con un tipo de literatura mucho más asequible, con un precio módico, con autores españoles, y estaba dividida en colores para que estuviera muy claro al lector que pertenecía a cada libro. Entonces, bueno, pues sí, cuando yo entré había títulos que desde luego se vendían muchísimo y uno de ellos evidentemente era Federico y su borrico, siempre ha estado en las primeras ventas de la lista de ventas todos los años. El Barco de Vapor, que se organizaba y sigue haciéndolo por colores. La serie es blanca, azul, naranja y roja. En casi 5 décadas se han vendido más de 70 millones de ejemplares y ha publicado más de 3.000 títulos. Vamos a llegar a Fray Perico y su borrico con la tercera persona del singular. Él, Juan Muñoz Martín. Los domingos se ofrecía al público una serie de lecturas famosas de los mejores autores, tanto para niños como para mayores. Entonces, allí debajo de la mesa empezaba yo mis lecturas. Un niño que vivía en una casa-escuela en Madrid, su madre era maestra y siempre le gustó leer. Intentó contagiar su pasión a los niños, primero como profesor durante más de 4 décadas en el Colegio Institución Hammer en Madrid. Del año 68 al 73 fue su alumno Carlos Salcedo. Era un profesor que era un poco diferente al resto, ¿no? Me daba lengua, también latín, que eran asignaturas para los niños un poco pesadas, ¿no? Entonces, cuando veía que nos empezábamos a languidecer todos, pues salía con alguna rimilla, ¿no? El verbo ser lleva atributo, ya lo dijo don Sisebuto, y todo detrás de él, pues bailando. Yo siempre le veía que era un hombre que hacía listas negras. Entonces él escribía las travesuras que hacías y me hizo llamar un día a su clase con niños más pequeños. Yo ya era mayorcito, ya iba a salir del instituto, y me dijo: Carlos, súbete a la tarima. Y sacó sus listas negras y dijo: aquí, en estas listas, en todas está él. Y bueno, pues empezaba a contar la fechoría con lujo de detalles, muy bien contada, todo lo que había escrito, y la verdad es que era como un cuento, ¿no? Y muy entretenido. Él le dijo a los alumnos pequeños, dijo: sois unos aburridos y muy sosos, no tenéis ni puñetera idea de imaginar, ¿no? Y la imaginación a él le gustaba, ¿no? Tenía bastante imaginación y yo creo que fomentaba eso. La imaginación es una herramienta poderosa y qué bien tener un profesor así. Sí, que además probaba con sus alumnos los textos que darían forma a sus libros. El que nos ocupa le rondó durante años. Parte primeramente de un libro que se me regaló, Las florecillas de San Francisco de Asís, el patrono de los animales, de las florecillas y tal. Esa es la primera idea. Aunque en 1966 ganó el premio Doncel, fue en 1980 cuando se lanzó con esa historia de unos frailes, un asno, y ganó el premio Barco de Vapor. Tercera persona del plural, ellos. ¿Los frailes o los lectores? ¿Qué prefieres? Venga, pues empecemos por los frailes. Venga, esto eran 20 frailes que vivían en un convento muy antiguo cerca de Salamanca. Así empieza el libro. Estaba Fray Nicanor, que era el padre superior, Fray Cucufate, el del chocolate, Fray Mamerto, el encargado del huerto, el cocinero era Fray Pirulero, y así puedo seguir, Ángels, hasta el final. Y podemos llegar así hasta los 20 frailes. Hasta los 20 frailes, exacto. Y ahí llega Fray Perico, un joven muy torpe y bonachón que quiere vivir con ellos. Pronto descubren que Fray Perico es un poco desastre, pero su infinita bondad y que es capaz de hablar con la escultura de San Francisco que tienen en la iglesia, pronto le dará un lugar
un lugar importante y además Fray Perico va siempre acompañado de su borrico, ¿no? Bueno, Fray Perico es una suerte de Sancho Panza y dará lugar a un montón de disparatadas historias dentro del convento. Pues a ese convento del siglo XIX nos ha llevado su actual editora, Carolina Pérez, que leyó de niña las 9 entregas de este pequeño Quijote, que está ilustrado por Antonio Tello. Había ya hecho otros títulos como Pampinoplas, Las aventuras de Valiente Forzudo, y me tocó ilustrarlo. Yo me lo pasé muy bien. Yo no paraba de reírme y además el tipo de ilustración que desarrollé para ese libro fue pues casi como si fuese humor gráfico, más que ilustración, ¿no? Una especie de chistes, porque era un disparate constante y continuo, ¿no? Y todo no paraba uno de reírse, ¿no? He tenido la suerte, por lo que se ve, de ilustrar los dos libros más vendidos de Juan Muñoz, que son Fray Perico y Garrapata, ¿no? Y hemos hecho una buena cantidad de ellos, ¿no? Y tan buena cantidad: Fray Perico en la guerra, Fray Perico Calcetín y el guerrillero Martín, Fray Perico en la paz, en primavera, en Navidad, en La Mancha. Hoy en día, niños y adultos de 11 países disfrutan de las aventuras de Fray Perico en 6 lenguas diferentes. Mi primer recuerdo es de hace ya muchos años, cuando estaba en el colegio, hace 25, 20 y tantos años, y recuerdo que era uno de nuestros libros preferidos de toda la clase. Y así hemos llegado a los lectores, tercera persona del plural, ellos. Los miles de niños, desde los que en los 80 tenían 7 años hasta los que leen ahora. Este libro se lo recomiendo a todos los niños que estén de mal humor, porque para alegrarles un poco el día y porque este libro es cómico y tiene un poquito de gracia. A algunos el libro les marcó, como a la periodista Belén Kaiser. En mi cole, cuando vino a firmarnos, iba yo una niña de 11 años, yo creo que tenía menos, con mi libro de las aventuras de Fray Perico, y allí que me acerqué y le dije, Juan, yo quiero ser escritora como tú. Y entonces él me escribió para Belén, una futura escritora en ciernes, y esa palabra, en ciernes, me la enseñó él. Yo nunca la había escuchado, no sabía lo que era, y desde entonces me ha perseguido como un mantra esa palabra. Con las aventuras de Fray Perico y su borrico, que yo me leía por la calle, no podía parar de leer sus libros, estaba saltando unos volardos mientras que leía, ¿quién se le ocurre? Y claro, me caí y me clavé los brackets en el labio y empecé a sangrar. Así que siempre me acuerdo de esa anécdota cuando veo el libro y cuando paso por delante del colegio. Otro lector que le tomó el relevo es Roberto Santiago, autor de Los Futbolísimos. Lo leí, lo disfruté, me reí, lo compartí con mis compañeros y yo creo que para mi generación, desde luego, fue un libro de cabecera, absolutamente. Tiene en esencia lo que debe tener una buena historia: personajes inolvidables, un sentido del humor profundo, esa bondad que yo creo que traspasa absolutamente generaciones. Fray Perico y su borrico es un clásico en el mejor sentido de la palabra, y estoy convencido de que va a seguir habiendo muchísimas más reediciones y que va a seguir sumando lectores más y más y más. Segunda persona del plural, tú. Tú a lo mejor has sonreído al volver a oír hablar de Fray Perico, que por ejemplo lleva en mi mesa de trabajo un par de semanas, y compañero que pasa, compañero que dice, anda, Fray Perico. Pero yo ya te confesé que yo no sabía de él, ni en mi faceta de posible lectora en su momento, ni como madre tampoco. Pues entonces tú has llegado hoy al libro y debes saber que va por la edición 73 y que con El Pirata Garrapata, su otra gran serie, llevan más de 9 millones de ejemplares vendidos. Perdurarán y perdurarán. Ese era el deseo de su autor, Juan Muñoz Martín. Siempre serán los personajes los que perdurarán más que el autor, sí. Y en primera persona del singular nos ayuda a saber cómo de importante es y ha sido Fray Perico, la hija de su creador, Ninfa Muñoz. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Ninfa? ¿Por qué crees que tu padre consiguió hacer leer a tantos y tantos niños? Pues yo creo que lo han comentado todos. Es divertido, es carismático el personaje, un poco como él. Yo creo que es su reflejo. ¿Tú reconoces a tu padre? Lleno de humor. ¿Reconoces a tu padre en Fray Perico? Yo le veo esa humanidad que él tenía, la veo en Fray Perico, y cómo él veía las cosas. A todo alumno que tenía le ensalzaba o le buscaba lo bueno que tenía y se lo decía. Y muchos dicen, pues yo me he encontrado con gente que dice, ¿sabes? He sido dibujante porque tu padre me dijo que le dibujase antes de publicar, a lo mejor un alumno suyo, sí. Un cuento. Me dijo, está fenomenal, tienes que seguir por ahí, si te gusta.
Entonces, creo que a todos les buscaba, como a Fray Perico, su lado bueno. Y además es un libro que fuera de España se ha utilizado para enseñar o para que alumnos aprendan a hablar español. Pues en Japón venían muchos japoneses y hacían el camino de Fray Perico, que se le ocurrió a un señor que daba clase de español. Y curiosamente utilizó Fray Perico como método de enseñanza porque le parecía divertidísimo. Y además organizaba viajes, o sea, todo ya inventado en los 80. La temática viajes, aprender, y sí, lo usaron durante mucho tiempo para aprender español en Japón. Tu padre, Juan Muñoz, fue medalla de oro al mérito en las Bellas Artes y fue primer Cervantes chico. ¿Eso qué es? Cervantes chico, pues un premio que organizó el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, supongo que con más entidades, y quisieron dar relevancia a la literatura infantil. Y al primero que premiaron fue a mi padre, y bueno, es un premio que ha seguido desde el 92, pues dando visibilidad a los autores de infantil. Así que es un premio muy reconocido y muy bonito. Y entiendo que además, a él le hizo mucha ilusión, claro. A él le hizo muchísima ilusión y ha sido siempre un defensor de la literatura infantil y juvenil, porque bueno, es donde nace las ganas de leer o descubrir que es divertido, ¿no? Que te gusta. Claro. Tu padre falleció hace un par de años, a los 94 años. ¿Hasta qué edad escribió? Pues él siempre estaba escribiendo. Yo recuerdo que unos días antes de fallecer, que ya falleció de viejecito porque cogió una gripe y no salió, le llevé a un colegio, como 15 días antes. Y bueno, él, pues lo de siempre, saludaba con rimas a los chicos, los ponía a hacer teatro, a leer, se caían al suelo de la risa, les animaba. Bueno, todos querían ser escritores ese día que yo fui. Todos querían ser futbolista y escritor, enfermera, y voy a tener un blog de no sé qué, todos a escribir. Y, o sea, siempre estuvo escribiendo, siempre. Hasta el final. Es verdad que al final, a lo mejor más cuentos, unas cositas más breves, pero sus notas ahí las tenía. ¿Y cuando revisaba lo escrito, se seguía sorprendiendo él mismo? Pues la verdad es que el último libro que publicó, cuando le pasé la versión que mandó a la editorial, sí, él mismo se reía, decía, ¿esto lo he escrito yo? ya está. Pues la verdad es que qué ocurrencia, pues es muy gracioso, sí, le comentaba. O a veces releía su libro y él mismo se leía, sí, siempre lo decía. Y bueno, eso descubría en los chicos también, porque es que los chicos a veces venían y le decían, yo me lo he leído 10 veces, 20 veces, y todavía me río, después de 20 veces que se lo sabían de memoria. Y me contabas ahora, Ninfa, cómo reaccionaban los alumnos cuando le llevaste poco antes de su muerte a un colegio, que todos querían ser escritores. Teníamos también testimonio antes de alguien que tu padre le había sido su maestro. ¿En esa faceta de maestro era igual que en su faceta de padre? Era todos sus, o sea, no digamos castigos, pero tenía un ingenio que tú no te esperabas nada. De cómo iba a reaccionar siempre era diferente al estándar, en todo. O sea, incluso no dices en los castigos, pero incluso en los castigos, entiendo. Sí, los castigos pues a lo mejor era hacerte cosquillas, ¿sabes? Pero eran súper castigo, o en fin, que se le ocurrían unas cosas. Otro castigo que tenía era que te tenías que sentar, te cerraba la puerta y te dejaba en la escalera. Eso era un castigo terrible. O no sé, te contaba sus castigos o lo que hacían de pequeños. Todo siempre tuvo una imaginación que se salía de la norma, yo creo. ¿Había conflicto con tu madre por esa manera de ser? No, mi madre se entendían perfectamente. De hecho, a mi madre le pasaba a máquina todo lo que escribía. Y él escribía en hojas con una letra que yo no consigo entender. Y luego, además, si tenía que hacer cambios, como cortaba, pegaba con las tijeras, pegaba con papel, con celo, ponía pinzas. O sea, no, con mi madre no
estaban muy unidos. Se ha reeditado, Ninfa, de nuevo Fray Perico, de lectura fácil, y se ha publicado una obra inédita, El Quijote en verso. ¿Queda Juan Muñoz para rato? Pues mira, hay constantemente iniciativas de gente que le tiene tanto cariño a la obra y a él, que si tienen oportunidad te ofrecen cosas. Entonces nosotros, como estamos abiertos a todo, creo que seguirán surgiendo cosas. Sí, porque nos llegan muchas ideas y nosotros estamos encantados. Pues Ninfa Muñoz, ha sido un gusto conocerte y para mí también conocer a Fray Perico y su borrico, la verdad. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Un beso grande. Hasta luego. Un saludo. Gracias, Ana. A ti. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. If I could plant a tree for every time I used to hear you say, life runs through your hands like water. ¿Han reparado en que quizá una de las maneras más eficaces de medir la distancia entre la felicidad y lo que nos separa de ella es conocer el trayecto que hay entre este sonido y este otro? En saber cómo cambió, si es que realmente lo hizo, la pandemia en nuestra manera de entender los lugares públicos que todos compartimos. En tener claro qué acomodo darle a la palabra y a la reivindicación de nuestros derechos en calles, plazas o avenidas. O en descubrir en qué medida la arquitectura, como fuente de creación e inspiración, no puede ser en absoluto ajena a todo ello. Fíjense en la historia. Todo lo que tenemos, todos los grandes logros, han surgido del trabajo independiente de mentes independientes. Y todos los horrores y destrucciones, de los intentos de obligar a la humanidad a convertirse en robots sin cerebros y sin almas, sin derechos personales, sin ambición personal, sin voluntad, esperanza o dignidad. Pues para contestar a estas preguntas y algunas otras hemos convocado a nuestra charla de los miércoles al arquitecto Javier Peña Ibáñez, director además de Concéntrico, el laboratorio de innovación urbana con sede en Logroño, que invita a reflexionar sobre la ciudad a través de la arquitectura y el diseño. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángeles. Javier, ¿tú cómo recuerdas de niño tu relación con los espacios y lugares públicos de Logroño? ¿Tú naciste ahí? Sí. Te criaste ahí, de hecho hasta los 18 años, creo. ¿Cómo recuerdas esa relación? Yo creo que muchas de las cuestiones que ahora planteamos, ¿no?, en Concéntrico provienen también de ese momento inicial, ¿no? Yo creo que recuerdo claramente cuando iba de mi casa al colegio y de mi colegio a la carnicería de mis padres, que estaba justo en el centro histórico de Logroño, ¿no? Y cómo al final muchas veces acababa jugando en la puerta de la carnicería, ¿no?, contra la medianera del edificio de enfrente. Y yo creo que todo ese deambular, ¿no?, de la infancia, cómo al final también, ¿no?, te implica también las transformaciones que van ocurriendo. Yo creo que en ese momento no es consciente, ¿no?, claro, pero cala en ti de alguna forma, ¿no? Y muchas de las cuestiones que ahora intentamos trabajar o abordar provienen de esa memoria que queda un poco en el subconsciente. Es decir, es volver a eso, sería volver a eso. Para mí sí, porque siempre intentamos explicar, ¿no?, la actualidad, pero todo proviene de unas capas inferiores, ¿no? Que la ciudad cambia muy poco a poco, pero cuando se está dando el cambio es muy difícil volver hacia atrás, ¿no? Y creo que esa alerta constante, ¿no?, creo que es muy bueno para proponer, ¿no? Pero algo se ha avanzado, ¿no? Porque es verdad que, sobre todo en las grandes ciudades, hubo una época en la que los coches pasaban por todas partes, pero bueno, ahora el centro se ha peatonalizado un poco. Hay ciudades, es verdad que unas más que otras, que intentan que el peatón sea mucho más protagonista y tenga mucho más espacio que el coche, que se pueda recuperar de alguna manera esa calle de la que tú hablas. En este sentido, ¿tú dirías que las ciudades han mejorado? Yo creo que sí, el cambio no se puede parar, o sea, es algo, y lo vemos, ¿no? Hay cada vez más lógicas en las que al final esta transformación nos va a permitir a todos vivir mejor. Yo creo que nadie está en contra de eso, ¿no? Bueno, sí, porque siempre que hay un cambio de estos, hay protestas. Yo creo que al final hay una
constancia un poco cierta conservadora, ¿no? En un subconsciente, ¿no? Pero creo que nadie va a estar en contra de generar entornos más confortables, con un ámbito de ambiente climático mejor, ¿no? Yo creo que eso es algo que hemos visto a lo largo de los años. Nosotros cuando empezamos a pensar en estas historias, ¿no? La ciudad no estaba igual que en estos días, ¿no? Y creo que la gente es más consciente. Obviamente siempre los cambios, y la calle más que nunca es un lugar de conflicto, ¿no? Yo creo que en esa desentrañar las diferentes tensiones va a estar el acierto, ¿no? Y creo que ahí está la capacidad de tanto los políticos como la ciudadanía de pedir para que esos cambios sean los mejores para todos. Yo ahora estaba, porque te lo preguntaba, al margen de las protestas que hay de comerciantes siempre que se peatonaliza una zona, pero estaba pensando en la iniciativa de las superillas de Barcelona, que al principio fueron muy contestadas incluso por los propios vecinos. Bueno, claro, han estado hasta judicializadas, quiero decir, que es una cosa que al final sí que pasa, porque al final el espacio público es el que es y hay que hacer un reparto equitativo, que ese balance, ¿no? Es muy complejo, ¿no? de equilibrar, pero yo creo que desde esa negociación que al final se establece entre las demandas de la gente que vive alrededor, otro factor clave es el turismo, ¿no? En esa constante tensión entre qué ocupa el vecindario habitual del barrio y qué ocupa quien nos visita, ¿no? Es claro que hay cuestiones que hay que resolver, ¿no? Pero creo que en el acierto, ¿no? Está en ser propositivo, avanzar, ¿no? Y imaginar esos futuros mejores, ¿no? Para la gente. ¿Qué ciudades dirías tú que lideran ese cambio a través de la arquitectura y del diseño? A ver, para mí yo creo que uno de los cambios más radicales ha sido algo que ha ocurrido en París, ¿no? Todo el mundo lo ha visto, cómo al final tú visitas ahora la ciudad y ya no te atropellan los coches, te atropellan las bicis, ¿no? Entonces hay una ánimo, ¿no? de esa cambio, ¿no? Que yo creo que lo lideró su alcaldesa, ¿no? Y creo que eso es algo positivo, ¿no? Para mirarse, para ser reflexionado, ¿no? Y para componer también cómo al final los espacios cercanos a los colegios pueden ser mucho más amigables, pueden generar convivencia. Al final un colegio es el pulmón de un barrio, es la forma en la que, ¿no? Nos sociabilizamos, construimos también mejores comunidades y eso al final luego se ve en las ciudades, ¿no? Entonces, para ti, o sea, tú no entiendes la arquitectura sin compromiso. Yo creo que y cada vez más prácticas de más estudios de arquitectura, de diseño, tienen eso en el centro. Creo que hay una necesidad también de intentar trabajar y acompañar estos cambios sociales, acompañar a la sociedad, a los agentes, ¿no? Que están trabajando también por ello. Y creo que hay muchos estudios de arquitectura, de diseño, que en su práctica ya integran eso, ¿no? Creo que ya hay otra forma, ¿no? También Claro, es que decir, eso es un clic, porque es verdad que siempre hemos visto la arquitectura como primando el diseño o la estética, vamos a decir, por encima de la ética, y yo creo que hay un cambio en eso en la arquitectura. Yo creo que la arquitectura es un hecho cultural central para mediar entre las personas, ¿no? Es que al final diseña espacios, es diferente que estemos sentados uno enfrente del otro, que estemos mirando hacia otro extremo, ¿no? Y al final eso compone cómo nos relacionamos, cómo desarrollamos nuestra vida y cómo generamos una memoria de pertenencia a un lugar. Creo que eso es algo fundamental, ¿no? En cómo al final empatizamos también y creo que la arquitectura es fundamental en ese devenir. Lo hemos visto después de la pandemia, ¿no? Cómo al final los espacios públicos son democratizadores de la ciudad, ¿no? Son una forma en la que deslindamos las diferencias entre las personas y nos volvemos a relacionar de una forma. Establecemos nuevos códigos también entre la gente. Rompemos barreras a veces que existen, ¿no? Y creo que más que nunca veo, ¿no? En los proyectos que hacemos cómo al final la arquitectura tiene una capacidad también de mediar, ¿no? Es una herramienta para mediar, para traducir cosas que a veces no entendemos, ¿no? Es como un libro abierto para muchas cuestiones, ¿no? Que creo que nos describen como sociedad. ¿La pandemia te ayudó a reflexionar mucho sobre esto? No lo digo por el hecho de estar confinado y no poder salir, sino por el hecho de reflexionar sobre el espacio privado, que adquirió, yo creo, un protagonismo muy importante porque estuvimos encerrando nuestras casas, pero también en el espacio público. Yo creo que hay un binomio entre lo público y lo privado que siempre, ¿no? En ese linde está ahí el ejercicio, ¿no? de trabajar y pensar, ¿no? Siempre hay un sentimiento muy de propiedad de lo privado, de nuestra casa, de nuestra familia, y hay un poco más una sensación más ajena a lo que ocurre alrededor, ¿no? Como si tuviera que estar decidido por otras personas. Creo que de un compromiso real por esos lugares, por esos espacios, ¿no? Generaremos mejor empatía por esa ciudad, códigos de conducta mejores, ¿no? Y una civilización, ¿no? Una forma de civismo, ¿no? Mucho más conjunta. Yo creo que eso lo evidenció la pandemia, quizá
se vislumbró más avances de los que ha habido al final. Pero es verdad que... En eso sí que salimos a lo mejor un poco mejores. Yo creo que sí, ha habido como una consciencia, ¿no?, de los espacios exteriores, ¿no?, de cómo al final eso nos genera un bienestar. Yo creo que ¿no?, a veces no sabemos por qué, pero hay un subconsciente en nuestra mente que nos empatiza, nos genera un buen rollo, ¿no?, que creo que al final eso se percibe, ¿no? Y cuando hay un sentimiento a veces intangible, de social, común, compartido, eso hace que avancemos mucho más, y creo que es algo que se percibe en los espacios públicos, ¿no? Cuando todos trabajamos casi como una gran masa, ¿no? Me acuerdo que estaba en Brasil hace unos años, hicimos un taller entre muchos alumnos de todo Brasil, que es casi un continente, y todos trabajaron de forma como una máquina, ¿no?, compartida, ¿no? Y eso empodera, genera una empatía diferente. ¿La arquitectura tiene ideología? Yo creo que sí, claramente. Todo tiene ideología, ¿no? Cómo se reparte el espacio público, cómo se realizan los concursos para generar este espacio o este otro, ¿no? A través de una forma más accesible Decidir o menos. quitar los árboles, por ejemplo, del espacio público, ¿eso es ideológico? Yo creo que, no sé si ideológico, pero quizá mal aconsejado, ¿no? Pero porque hay veces que es verdad que lo que quizá más me apena es que a veces estos debates no están capitaneados por los técnicos, los profesionales, tanto arquitectura, ambientólogos, sociólogos, ¿no?, de todos los ámbitos, ¿no?, que tienen algo que decir, y hay como un punto como de encasillamiento, ¿no? Si eres de esta ideología, piensas así, esto hay que quitarlo, si eres no, y al final hay un bien común, ¿no?, que hay que defender, y creo que en la lógica, ¿no?, está al final como entender que el avance siempre está en la misma dirección. Sin situarlo en una ciudad, sí. Si quieres situarlo, lo sitúas, pero yo no te voy a poner en esa tesitura. Una aberración que tú digas, ¿cómo han podido hacer esto que va en contra de todo esto que estamos hablando ahora, de esa recuperación para la gente, ese espacio de convivencia? ¿Sería una plaza? No lo sé. Yo creo que siempre, lo que me extraña, siempre hay que veces que hay lugares en los que ocurren cosas buenas y cosas malas. Porque tú vas por la calle y vas pensando, ¿cómo han hecho esto? ¿No? A ver, yo creo que hay una como, ¿no? Siempre hay como un capacidad, ¿no?, como de analizar, ¿no?, lo que hay alrededor, pero es verdad que siempre me extraña, ¿no?, cuando hay un mismo lugar en el que se actúa bien y mal. Casi en el mismo espacio, en calles paralelas, casi, ¿no? Entonces, yo pienso que hay poca como transversalidad entre los departamentos, entre las formas de hacer, ¿no? Y creo que eso, hay veces como que no hay una estrategia general. Creo que el tiempo, que es algo fundamental en las decisiones estratégicas de a largo o medio plazo, a veces como que no se tiene en cuenta, ¿no? Y entiendo que hay pues que votar, que elegir, ¿no? Y que eso conlleva unas, a veces, decisiones fallidas, pero es verdad que hay proyectos en ciudades que pueden ser a la vez buenos y malos, ¿no? Y pienso que de una forma más colegiada, ¿no?, las decisiones haría que eso fuera en la mejor dirección. ¿Cómo se convierte o cómo convertirías tú o qué elementos son necesarios o imprescindibles para convertir un espacio inhóspito de una ciudad en un espacio vivible, habitable, compartible? Bueno, primero, la temperatura que tiene ese espacio, ¿no? Yo creo que al final tampoco hay que innovar, ¿no? Tampoco hay que evolucionar tanto. Hay cuestiones casi que son como fundamentales, ¿no? Un árbol que da sombra en verano y que tiene hoja caduca en invierno y puede, ¿no?, también acceder el sol, ¿no? O bancos, ¿no? Cuando al final hay este debate, ¿no?, entre un banco frente a una mesa de terraza, ¿no? Al final, cómo no solamente hay que pensar en la gente más joven, sino también las personas mayores que salen a la calle, necesitan sentarse cada cierto caminar, ¿no? Y yo creo que hay que hacer una ciudad, ¿no? Sentarse sin tomar nada, que es una posibilidad. O instalar mesas, ¿no? Al final, yo creo que lo que hemos visto nosotros estos años en Concéntrico es que hay muchas cuestiones que potencian la imaginación de las personas, ¿no? Muchas veces como que estamos muy ensimismados en nuestra vida diaria, ¿no?, y en nuestras rutinas, pero creo que hay formas de mostrar otras opciones, establecer códigos de uso más libres, con menos reglas, ¿no? Creo que eso genera imaginación, genera una empatía diferente con el entorno, ¿no? Volver a mirar, ¿no?, al vecindario. Mira, pues sobre esto, escucha esta campaña del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Carretera de La Palma. Construida en 14 meses. Sobre lava aún caliente. Para devolverle la movilidad a mi gente. Y a mi gente. Y es mía. Y mía. Y mía. Las infraestructuras son tuyas, porque se pueden hacer gracias a ti. Nos conectan y nos cambian la vida.
Las infraestructuras son tuyas. ¿Tú crees que la gente es consciente de que las plazas, las avenidas, los centros culturales les pertenecen? Los bancos, los árboles, los alcorques, todo lo pagamos con nuestros impuestos, ¿no? Yo creo que ahí hay una herramienta para muchas... no sé, siempre pensamos en los grandes puentes, en las grandes infraestructuras, ¿no? Como esta campaña, sí, pero no pensamos en lo de proximidad. Y creo que es verdad que ahora, pues quizá el mundo no está en el mejor momento, ¿no? En el que hace 10 años el poder estaba muy vinculado a alcaldes, alcaldesas, ¿no? Podemos citar a muchos de ellos y ellas que tenían una capacidad de visibilización, ¿no? De su poder, que ahora no está ahí. Puedes citar a otras personas, ¿no? Que visibilizamos mucho más y que eso también aleja el poder de las decisiones locales, de proximidad, ¿no? Y creo que pensar que lo que ocurre de tu casa al colegio de tu hijo, de tu hija o al centro de salud, eso es fundamental para entender cómo eso mejora, ¿no? Un vecindario. Y si fuéramos conscientes de esto que estábamos hablando, también seríamos más cívicos, porque es verdad que también hay mucho... se estropea mucho, vamos a decir, tanto el material como las plazas. Si fuéramos conscientes de que eso es nuestro, es como si maltratáramos, yo qué sé, la planta que tenemos en la maceta en la terraza. Si hiciéramos esa comparación, ¿nos comportaríamos también de otra manera? Yo creo que hay muchas ciudades en España, ¿no? Tú viajas a Córdoba, ¿no? Y ves como todas estas plantas, todos estos elementos que casi son de pequeña escala, ¿no? Casi que lo tienes en tu balcón o lo tienes en la puerta de tu casa. Sí. Y veo que sí que hay... Creo que a veces nos obsesionamos a veces por ciertos momentos o cuestiones, ¿no? De incivismo, pero el grueso del tiempo la gente es muy cívica, es muy respetuosa, ¿no? Y creo que hay que potenciar, ¿no? Visibilizar eso más que los momentos escasos, ¿no? Que ocurren otros problemas, ¿no? Y creo que también de una educación, o sea, de tratar a la gente como adultos, ¿no? De pensar que no porque pongas esto aquí se va a deteriorar, sino que hay que hacer un pacto, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre tengo la sensación que implementar todo esto de lo que estamos hablando es más fácil. Tú hablabas de Córdoba, tú eres de Logroño, que es como más fácil en las ciudades medianas, ya no digo pequeñas, que en las grandes ciudades. Yo creo que las grandes ciudades al final funcionan como barrios, o sea, al final hay como están enclaustrados, ¿no? El pequeño, cada uno se hace su Madrid, cada uno se hace su Barcelona. Luego sales si quieres ir al Prado o tal, pero no estás como trasteando por toda la ciudad, ¿no? Yo creo que sí que hay un sentimiento, ¿no? Como de entorno. Eso, al final la escala, por mucho que pensemos que las ciudades de 4 millones funcionan diferente, funcionan como en pequeñas esferas de unos 150.000 habitantes, que son como estas ciudades medias, ¿no? Que son las que pensamos que hay una mejor calidad de vida y yo creo que se va, ¿no? A esa posición, Barcelona, que ha cuidado mucho siempre la vida de barrio, ¿no? Como la zona de proximidad, ludotecas, ¿no? Y eso yo creo que hace que esté más cohesionado. Luego es verdad que hay otras infraestructuras más de gran escala que tienen otro peso, pero yo creo que hay que hacer un pacto, ¿no? Entre, ¿no? Quien nos dirige y nosotros para en realidad pensar que esos lugares ¿no? Nos educan y nos forman a todos y que esa propiedad compartida hace que podamos desentrañar, ¿no? Cosas nuevas. Yo te voy a coger y te voy a llevar por todas las administraciones. Vamos a hacer un recorrido. Vale. Javier, pacto. Ha sido un gusto hablar contigo, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias, Ángeles. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. ¿Qué tal, Casal? Hola, buenos días. Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Francino, buenos días. ¿Qué tal? Hola. Contadnos. Pues muy pendientes ahora mismo. Mira, estaba mirando y claro, es que era archivo. Digo, ¿está saliendo? Que no. No. Estamos pendientes de esa puerta del Supremo, de cómo sale Ábalos de allí, si sale sonriente como ha entrado o si sale en furgón en dirección a la cárcel. Es él ahora mismo. La Fiscalía, recordemos, lo hemos contado aquí durante la mañana, no pide prisión para él, así que la decisión queda en manos del juez. Veremos qué ocurre. Para la polémica, este momento que se ha vivido esta mañana en Les Corts, iba a intervenir un diputado de Compromís, Juan Bordera, y justo antes se escucha esto. Cuando quiera. Silencio. Es un diputado silencio, del PP señorías. que se llama Manuel Señora, Pérez Fenol. En referencia a este diputado de Compromís, dice: qué gordito has vuelto de Auschwitz. Este diputado participó en una de las flotillas de la paz rumbo a Gaza. Esto ha ocurrido esta mañana en Les Corts. Compromís ha pedido amparo a la presidencia de la Cámara, que es de Vox, pero que no ha hecho absolutamente nada. Y al hilo de las amenazas de Donald Trump por nuestra inversión en defensa, a partir de las 2 vamos a cruzar datos. Vamos a preguntarnos cuánto invierten en defensa el resto de miembros de la OTAN. Y aviso, Trump la toma con España, pero ni somos los únicos que estamos por debajo del 5%, ni el resto nos llevan especial ventaja, aunque es cierto que España está en el furgón de cola.
¿Y tú, Francino? Estados Unidos no gasta el 5% del No, PIB. no, son los primeros. Pero bueno, ¿qué tal dormís? Paso la pregunta. Bastante bien. Paso la pregunta. España es el país que más fármacos para dormir consume. Se calcula que entre un 25 y un 35% de la población sufre problemas serios relacionados con el insomnio. No sé si estáis en ese porcentaje, pero da igual. No. En Vitoria hay un congreso y vamos a hablar con uno de los expertos en sueño, que es un asunto que además preocupa mucho en el rango de los adolescentes. Los horarios inestables y el uso de pantallas está reduciendo las horas de sueño y les está afectando, en fin, en terrenos que son absolutamente indeseables. Eso por un lado. Por otro, hoy hablamos con Leiva porque el viernes se estrena en los cines un documental titulado Hasta que me quede sin voz, porque es que está jodido de la voz, tiene una lesión en las cuerdas vocales, se tiene que operar antes de salir de gira, ha estado varios meses sin poder hablar y claro, es como la cara B, la cara oscura que no conocemos de las grandes estrellas, que llega un momento que no pueden más. No estoy preparado, Paquete, estoy muy cansado, hace muy poquitos meses que terminamos los Withings, no me siento preparado para girar, no me siento preparado para hablar de fechas, no me siento preparado para hablar de videoclips, no me siento preparado para nada. Yo ahora mismo lo que tengo es mucha necesidad de estar tranquilo en la montaña, tío. Aquí está respondiendo a su representante que le llama para una gira mundial por México, por Colombia, y dice no puedo más. Pues está muy bien el documental, está muy bien. Y además está Boyero y Santiago Nuño Becerra. Y, pues os escucharemos. Y Nieves con Costrina. Como todas las tardes. Venga, y todo por la radio. Hasta luego. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. He tenido que mirar dos veces. Hola. He tenido que mirar dos veces el reloj. Son las 12. No lo he dicho de verdad, que conste. 12 y 11 minutos de la mañana, 11 y 11 en Canarias, porque he visto a Nacho Palomo aquí y digo, son las 6. ¿Qué ha pasado? Buenos días. No, son 6 horas más tarde. Ya es tarde. ¿Qué haces aquí, Nacho? Bueno, he sido convocado por el Magazine para un juicio público a esta hora porque la semana un juicio que ya has pasada, perdido. Sí, la semana pasada se me ocurrió comentar que no me gusta o estoy en contra del sofá cheslón, escrito en forma de L. Sí. Ya está. Y bueno, prácticamente todo el magazine, liderado por Teresa Truchado, Ay, me ha retirado la palabra Y- o luz de gas. ¿Y por qué no has preguntado a la otra parte? Mira, te iba a decir, y la parte informativa también. Claro. Reprobado. Esto de que no te gusta la cheslón es lo peor que has podido decir delante de una persona que se acaba de comprar un sofá cheslón, ¿vale? ¿Cómo es el sofá, Tere? Voy a decirlo. Shedong, porque es japonés. Es un Shedong. sofá Shedong. No me busquéis las cosquillas. Yo voy a sabéis muerte con Tere. perfectamente. Esto me está pareciendo feísimo esto que estáis haciendo de criticar como dice Tere Cheslón, porque Un el Cheslón se ha cheslón. dicho Cheslón toda la vida. ¿Cómo y que se ha estáis dicho diciendo Cheslón? Cheslón. Cheslón. Ha dicho Eso Cheslón es a como nadie lo en de la Curaçao. vida. Que le ¿Quién diga dice Ángels, que lo dice croissant? muy bien. Venga, bueno. Cheslón. Una cheslón. Una cheslón. ¿Ves? Estamos perdiendo el tiro, Clase y ¿eh? moda. Estamos perdiendo El el foco. tema, no te preocupes que se encuentra rápido. El tema, ¿cómo puede no gustarle a Nacho Palomo un cheslón? Bueno, el tema, yo no sabía que te habías comprado un cheslón. No me has preguntado. Pero porque tampoco vamos. va a hacer cambiar mi opinión. Yo cuando veo un cheslón, yo creo que la gente se ha confundido con el cheslón, porque el cheslón al final es un sofá para un salón grande. La mayoría de los españoles, digamos que tenemos un salón, un comedor encima de su posibilidad. medio o pequeño. Entonces, meter ahí un cheslón, hay un problema de ocupación. O sea, eso mal. Y luego yo creo que el inventor del cheslón era una persona que estaba o en trámites de separación o no quería a su pareja. Porque un cheslón al final es para que dos personas se tumben sin que se toquen. Claro. Es cierto que eso está científicamente comprobado. Pero ¿Qué es hay? uno en un lado del sofá y otro en otro lado del Sí, sofá. y Pero, tan a gusto. pero no, ¿Qué hay? pero Se Nacho, toquen, esto es así. No, Sí, está pero- científicamente comprobado. La gente que se compró un cheslón no ha tenido. O sea, yo me compré el cheslón y tengo 2 hijos. Bueno, pero para O una… sea, Nacho, no. Se tocan los que quieren. Pero- No los que Se vayan toca a quien se cheslón. quiere tocar. Compraste Pero el con cheslón cheslón. porque tienes 2 hijos. Dijiste, No, oye, no, fue todos previamente. queremos estar en el sofá. No, pero Hombre, mirarlo del otro se lado. puede hacer cosas también. ¿Qué hay más ¿Ah, bonito? A veces, yo qué sé. ¿Qué hay más bonito y eso es hogar que tumbarse en el sofá una pareja? Eso es incomodísimo. Mentira, Y que la Nacho, otra eso es persona Pero te eso ponga mismo- los pies encima. Eso es pero- incomodísimo. pero- Nacho, por favor, Nacho, por no. favor. Alguien eso es está horrible. empezando una relación. Me A muerte parece- con Nacho. No, no, no. Alguien está Me está empezando poniendo una todo el relación. empezando una relación. Nacho, ya la ¿quieres, está acabando, por lo que Nacho, veo, ¿quieres también. contarnos algo? No, 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 Además para de nada. que no quieres un Lo cheslón. único en lo que yo creo que tiene razón, lo único que te voy a salvar es que es verdad que el español le hace tanta ilusión el cheslón que no tiene igual salón para eso, pero se lo pone.
Pero te puede porque servir la para ilusión dividir, es irrefrenable. Para dividir espacios te puede Total. servir. No, incluso hay gente que cierra la terraza, no puede acceder a la terraza porque ha puesto el cheslón delante. Claro. Toma ya. Pero es qué que di que terraza, sí. cariño. Y ¿Dónde está la nadie terraza? dice la cheslón. La cheslón es la cheslón. Una cheslón. Una. Vale, El yo pensaba cheslón. que igual era un No, porque valencianismo. han dicho un sofá cheslón. No, y un cheslón. ¿Qué estás Un diciendo? cheslón. Bueno, a mí no me vais a hacer cambiar de opinión. Tampoco yo quiero haceros cambiar. No te preocupes, que a mí Pero nunca vas a venir. nosotros, si es para que tu relación siga No. adelante, no te vamos a hacer cambiar de opinión. Yo hablo desde la teoría, no desde la práctica. Ya, claro. ¿Cuánto tiempo Venga, llevas? hombre. ¿Cuánto tiempo ¿Con el llevas? cheslón o con.? No, con ella. He despertado del sueño sudando, con unas ganas horribles de fumar, pero no estoy tan mal, gastamos mucha energía en quejarnos, no confundir economía y libertad, y lo llevamos mal. Último compás, Ana, que nos vamos. No sé si cabemos todos en el cheslón, pero es verdad que En el de Nacho seguro que no. En el de Nacho no. Vamos al grano. Pero hemos hablado mucho de pensar en colectivo, lo hemos hecho hace unos minutos con el arquitecto Javier Peña y antes con la hija del autor de uno de los libros referentes de la literatura infantil, Fray Perico y su borrico. Juan Muñoz Martín pensó en los demás al escribir sus libros y al enseñar. Esa humanidad que él tenía y cómo él veía las cosas, a todo alumno que tenía le ensalzaba o le buscaba lo bueno que tenía y se lo decía. Yo me encontré con gente que dice, ¿sabes? He sido dibujante porque tu padre me dijo que le dibujase. Me dijo, está fenomenal, tienes que seguir. Entonces, creo que a todos les buscaba, como a Fray Perico, su lado bueno. Yo recuerdo que unos días antes de fallecer, que ya falleció de viejecito, le llevé a un colegio, lo de siempre, saludaba con rimas a los chicos, los ponía a hacer teatro, a leer, se caían al suelo de la risa. Todos querían ser escritores ese día que yo fui. Futbolista y escritor, enfermera y voy a tener un blog de no sé qué, todos a escribir. Sembrando flores en el desierto, regando lo que queda detrás. Pues mañana más, a partir de las 6, les esperamos. Pongan el despertador. Y si te falta cielo lo invento, aunque me lleve una eternidad. Tú y yo contra los demás. Tú y yo contra los demás, sembrando flores en el desierto, cuidando lo que queda detrás, deshaciendo la oscuridad. Y si te falta cielo lo invento, aunque me lleve una eternidad. Tú y yo contra los demás. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.